Los niños, niñas y adolescentes en Colombia son una población en condiciones de muchísimas dificultades, el reclutamiento y el uso. El conflicto no puede verse como un hecho aislado y una violación sistemática de los derechos de los niños y las niñas. Una gran debilidad de la presencia del Estado social de derecho. A nivel de salud, a nivel de educación, a nivel de cultura, a nivel de deporte, la guerra se convierte en una opción porque no hay otra. Cuando hablamos de reclutamiento no es solamente el ingreso físico del niño al grupo, sino todo lo que gira en torno a la manipulación, en torno al uso de los niños y las niñas por parte de los actores. El control territorial, cobrar las cuotas que cobran concretamente las vacunas, transportar elementos, de servir un poco como vigías. La amenaza de los niños y las niñas por esta situación que ha llevado a desplazamiento de comunidades, especialmente indígenas y afrocolombianas, que directamente afecta a los niños y las niñas. Casi el 40% del total de la población desplazada son menores de 18 años. Muchas de estas familias han venido del campo, han llegado a la ciudad, pero diríamos no han tenido como esa mano propia del Estado, tan evidente diríamos en los programas. En los últimos 2 años se ha incrementado de manera significativa el tema de la población de los migrantes venezolanos. Ahora estamos recibiendo una población sumamente vulnerable y una población muy joven, incluso niños y niñas. El país ha tenido que ver cómo las escuelas terminan siendo ocupadas por los grupos armados, el minado en torno a las escuelas, el uso que se hace de ellos para el microtráfico es una de las situaciones que está afectando el país, especialmente en las zonas urbanas. Las pandillas, el microtráfico, muchas formas de violencia social en los contextos urbanos en los que los niños se encuentran en riesgo. Hay muchas amenazas frente a, por ejemplo, la libertad de la identidad y de la expresión. Muchos jóvenes no pueden terminar el bachillerato, mucho menos ir a la universidad. Es dramático ver, por ejemplo, que los niños y las niñas ni siquiera hacen parte de la estadística nacional, que no se los registra, que no pueden contar con la garantía de sus derechos fundamentales porque no tienen acceso a lo más mínimo que es el registro civil de nacimiento, por ejemplo, en algunas zonas muy dispersas. Es decir, los niños se mueren sin derecho a existir y se mueren por causas prevenibles. Entonces tenemos una situación muy grave de la niñez indígena, no solo en el departamento del Baupés, sino en todo el país. Los niños y las niñas en La Guajira también tienen una desnutrición muy elevada, crónica, por encima de los niveles del país. El departamento del Baupés también tiene una de las problemáticas más delicadas en términos de suicidio de jóvenes y jovencitas, y una alta vulnerabilidad en términos de violencias de género y violencia sexual contra las niñas y las mujeres. Si bien el Estado colombiano ha afianzado su normatividad, muchas veces la dificultad la encontramos en la práctica y efectivamente no vemos que para los niños y las niñas el acceso a derechos sea en la calidad esperada para sus vidas. La Coalico es un espacio de confluencia de organizaciones de la sociedad civil. Son 7 organizaciones que hacen presencia en ella y desde el año 1999 trabajamos en el país por la visibilización de los impactos del conflicto armado en niños, niñas y adolescentes, especialmente con relación a las afectaciones de vinculación, reclutamiento u uso de niños y niñas en el conflicto colombiano. La Corporación Vínculos es una organización no gubernamental que lleva 15 años de trabajo en el acompañamiento psicosocial a víctimas y en la construcción de cultura de paz. Tenemos justamente 3 líneas de trabajo. La primera es la de acompañamiento psicosocial a víctimas del conflicto armado, en la cual desarrollamos acciones de acompañamiento psicosocial a nivel individual, familiar, grupal, comunitario,
buscando mitigar los efectos y los impactos que ha dejado el conflicto armado en la vida de las personas. En la segunda línea de trabajo, que es la línea de construcción de cultura de paz, trabajamos básicamente con niños, niñas y jóvenes, con sus padres de familia, con las instituciones educativas, con las demás personas significativas en su entorno, buscando construir contextos protectores, contextos relacionales de prevención y protección, para que los niños, niñas y jóvenes tengan una vida libre de violencias, para que no se vinculen al conflicto armado o a otras formas de violencia social que viven en sus comunidades, en sus barrios, en las localidades. Y la tercera línea, que es de gestión del conocimiento, es una línea en la que buscamos como compilar todo el saber que hemos acumulado para poderlo compartir con otros. Hacemos publicaciones, hacemos seminarios, diferentes espacios formativos en el que queremos posicionar nuestro saber psicosocial y de construcción de cultura de paz para aportar a que otras organizaciones, funcionarios o personas interesadas puedan potenciar sus acciones desde el enfoque psicosocial. ¿Cuál es el objetivo de Creciendo Unidos? Generar alternativas de formación técnica, formación para el trabajo, apoyo psicosocial, apoyo educativo a estos niños y niñas que habían venido del campo, que habían sufrido todas las consecuencias de la guerra, lograr que los proyectos de vida sean proyectos de dignidad, de esperanza con estos niños y sus familias, generar alternativas a nivel de ingresos productivas. Nosotros tenemos talleres de panadería, ebanistería, artesanía, donde generamos ingresos con estas familias. Y otro componente fuerte es a través de todo lo artístico. Trabajamos el teatro, la danza, como parte también, diríamos, de esa recuperación psicosocial. Hacer posible una nueva cultura de infancia, lograr que los niños y niñas sean sujetos sociales y no objetos de asistencia. Y desde ahí, Creciendo Unidos trabaja desde la participación de los niños y niñas en espacios de decisión. Benposta es un proyecto de vida a partir de un principio fundamental, que los niños y las niñas son sujetos reales, no son objetos de campaña, no son objetos de financiación tampoco, son sujetos reales de restablecimiento de derechos. A partir de ahí se diseña una estrategia que trata un poco de responder a situaciones particulares de riesgo, pero también dignificar la vida. Hay un bloque, lógicamente, lo que tiene que ver con la parte académica, entonces hay un grupo muy cualificado y tenemos un programa especial porque aquí llegan muchachos que llevan 3 o 4 años sin estudiar, entonces hay todo un proceso de construcción de hábitos, de aprendizaje y de regular todo el proceso académico. Cultura para la vida juega un papel fundamental en el tema psicosocial. Es lo comunitario, es el ambiente, las actividades, lo que hace que los niños y las niñas superen muchas situaciones traumáticas, entre comillas, que a lo mejor venían afrontando. Responder de forma inmediata a situaciones particulares de niños y niñas que en las regiones no pueden permanecer. Estamos con una propuesta para apoyar a estos jóvenes que terminan su bachillerato y que forman parte del proceso de Benposta, tanto aquí como allá en las regiones, para acompañarlos en un proceso de emprendimiento, de empleabilidad, de capacitación técnica. Benposta a mí me ha parecido paz, libertad, me ha servido de superarme, ser alguien más en esta vida. Que todo es bala, todo es guerra o todo es muerte, no. Hay muchas cosas más. Para mí ser benposteño es como ser parte de una gran aventura. Es como la función que palpita ahí en el corazón porque nos han dado esa fortaleza de seguir adelante y no oprimir nuestros sueños. Además de los niños y niñas que viven aquí en el proyecto, en estos momentos acompañamos procesos en el Catatumbo. De hecho, tenemos núcleos, tenemos entornos protectores en Filogringo, en El Terra, San José de Guaviare, estamos en Buenaventura, en Mesetas y en Villavicencio. Primero, crear conciencia de la situación de los niños y las niñas y, en segundo lugar, crear capacidades locales a través de socios, a través de pastoral, a través de distintas organizaciones. Hicimos una campaña que es defender la escuela es defender la vida, que terminamos señalizando el entorno de la escuela con signos internacionales de protección, con manos rojas, con para la guerra. Lo curioso es que se respetó, los actores respetaron la campaña. Hay acciones de los niños, de las niñas, de los maestros, de los colegios y de las organizaciones para defender la vida y las condiciones del territorio. En Colombia hemos venido siendo muy activos en el tema de los niños y las niñas afectados por la violencia, pero también en la construcción de paz desde los territorios. Trabajamos en el tema de niñez indígena y violencias contra la niñez también. En este momento el movimiento mundial está trabajando en violencias contra la niñez, niños detrás de las rejas,
niños en movimiento o migración. Desde el trabajo que hacemos en DNI, que enlaza la participación de los niños y las niñas en nuestros proyectos, la comunicación y la incidencia social y política, hemos venido trabajando en los últimos 6 años de manera ininterrumpida en una línea de niñez indígena para hacer visibles las situaciones de los niños indígenas con énfasis en Vaupés a través de un proyecto que tenemos que se llama Las Hijas del Sol. Justapaz es la Asociación Cristiana Menonita para Justicia, Paz y Acción No Violenta. Es una organización de la Iglesia Menonita especializada en el tema de construcción de paz y no violencia. Trabajamos en varias regiones del país a través de 5 áreas estratégicas que son el área de no violencia, objeción de conciencia al servicio militar obligatorio y prevención de reclutamiento. La segunda área de trabajo es mujeres y paz. La tercera área de trabajo es construcción de paz y reconciliación en los territorios. La cuarta es memoria histórica, derechos humanos e incidencia política, y una quinta área más interna que tiene que ver con el fortalecimiento institucional. Justapaz se ha focalizado en trabajar iniciativas de construcción de paz y no violencia con el sector de las iglesias cristianas no católicas en el país. Nuestra presencia se ubica con mucha más fuerza en 4 regiones, que son el Bajo Cauca antioqueño, la región de El San Juan en el Chocó, en Cali y en Caldas. Hemos trabajado el tema de objeción de conciencia, servicio militar obligatorio, acompañando jóvenes que se niegan a prestar este servicio en un contexto donde los jóvenes están obligados a ir a la guerra. La fe les anima a oponerse a esa opción por la guerra, y cómo desde la no violencia se pueden trabajar posturas que fortalecen el ejercicio de la objeción y el derecho a objetar. Somos la única organización en el país que ha documentado casos de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario que han afectado las iglesias del sector religioso no católico. Y otro tema que creo que ha sido importante para nosotros en la perspectiva de construcción de paz y reconciliación en los territorios tiene que ver con acompañar a iglesias que han logrado hacer articulación con diferentes actores de sociedad civil en sus territorios para que de manera conjunta puedan proponer agendas de política pública relacionados con los temas de paz, no violencia y reconciliación en sus territorios. El Servicio Jesuita de Refugiados ha centrado su acción desde sus orígenes en el año 95 aquí en Colombia en atención a población desplazada por la violencia. Ahora también en atención a población en situación de migración forzada. Es una estrategia de acción humanitaria integral, la asistencia jurídica y el acompañamiento de rutas de atención que implica el apoyo psicosocial, estrategias de protección para personas que están siendo perseguidas o están en situaciones de inseguridad. Después tenemos una estrategia que busca prevenir situaciones nuevas de desplazamiento de las personas en los contextos conflictivos. Para nosotros ha sido fundamental poder promover mecanismos de prevención del reclutamiento forzado, sobre todo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Todo el tema de reconciliación y el tema de construcción de paz, que busca generar una cultura distinta en medio de contextos que han estado marcados por el conflicto. Y después está una estrategia de integración local, es decir, cómo ayudar a integrarse a las comunidades que han sido desplazadas, tanto de integración socioeconómica, o sea, de medios de vida, de proyectos productivos, de elementos que permitan su arraigo económico, pero también de integración social y política. O sea, cómo la gente logra organizarse, cómo la gente logra empoderarse, cómo la gente logra participar en procesos sociales y políticos. Finalmente hay una última estrategia que es la estrategia de incidencia y comunicaciones, que es cómo logramos una incidencia y un impacto en los sectores donde estamos trabajando y en favor de la población por la que estamos trabajando.
Taller de Vida es un centro de acompañamiento psicosocial. Hemos desarrollado procesos de acompañamiento con familias que han sido desplazadas de sus territorios, niños y niñas que salen del conflicto armado, previniendo que otros niños y niñas no vayan al conflicto armado, y también acompañando la inclusión social de comunidades que retornan o se incluyen definitivamente en una comunidad, acompañando la recuperación de saberes y haceres. Además, también hemos acompañado procesos de atención frente a la violencia sexual contra niñas y niños en contextos de conflicto armado. Ese es nuestro hacer. Taller de Vida tiene una metodología psicosocial que se fundamenta en la resiliencia, pero se desarrolla desde las artes expresivas. Nosotros trabajamos desde expresiones que tienen que ver con la pintura, la fotografía, el video, la danza, el movimiento, pero también en la recuperación de formas culturales tradicionales que pueden ayudar en la sanación y en la atención psicosocial. En el momento actual que vive el país, los retos para el acompañamiento psicosocial desde los diferentes procesos que desarrollamos, por una parte son garantizar que se den procesos reales de acompañamiento, de expresión, de acceso a la justicia, que permitan que realmente crean que hay un proceso de paz, en que se construye y se transforma en nuestro país hacia un proceso real de reparación y de justicia. Que en las comunidades realmente se viva unas relaciones distintas, diferentes, porque lo que pasa es que se vuelven y se reiteran los hechos y se pierde la credibilidad frente a un posible proceso de construcción de paz. Y lo otro es que hay una mirada de no confianza frente a las políticas actuales y el gobierno actual. Digamos, son los retos que tenemos que enfrentar y que tenemos que transformar trabajando mancomunadamente como organizaciones y como plataforma, es decir, desde la Cualico. La Cualico no es la suma de las acciones de las organizaciones, sino que la Cualico tiene una apuesta aprobada concretamente por la Asamblea, por las organizaciones, y tiene su propia propuesta. Un plan programático de mucha incidencia, de mucha acción en terreno. La Cualico es para nosotros una plataforma de incidencia muy importante en la que podemos efectivamente generar transformaciones en la política y transformaciones más allá de la acción directa con los niños, las niñas y los jóvenes. Ha hecho un monitoreo, una investigación, una participación de los niños y las niñas afectados por el conflicto armado interno, haciendo también mucha incidencia para que los protocolos adicionales a la Convención de Derechos del Niño sean ratificados por el Estado colombiano, y participando activamente en la construcción de paz que este país se merece. Entonces es muy importante tener organizaciones de la sociedad civil, todas alrededor del tema de derechos de los niños en diferentes especialidades, cobijadas por una idea de hacer coalición. Para Justapaz siempre ha sido importante el tema de trabajar en red, en el sentido que permite aumentar el impacto de las acciones de incidencia política y también se convierte en un factor de protección en algunos temas, y específicamente en el tema de uso, vinculación y reclutamiento de niños y niñas en el país. Creemos que es importante tejer alianzas para la incidencia y para la protección de los diferentes procesos que se adelantan. Tú solo logras hacer incidencia en estos temas cuando vas con otros. O sea, una sola voz en estos temas difícilmente logra oírse suficientemente en el ámbito público. Pero cuando tú juntas las voces con otros, pues se puede hacer y tener un impacto. Un buen ejemplo de eso es lo que se hizo esta semana con el informe que se le entregó a la JEP sobre el tema de reclutamiento, construido por las distintas organizaciones que hacemos parte de la Cualico. La Cualico jugó un papel fundamental que logró posicionar el tema de los niños y las niñas en las negociaciones, fundamentalmente, y con propuestas concretas, ¿no? Nunca ningún grupo, ninguna negociaciones incorporaron el tema de los niños y las niñas. Que el Taller de Vida esté en la Cualico es muy importante porque es nuestro escenario para la incidencia política a nivel nacional e internacional. Unidos logramos una voz que se escucha en el país,
y se escucha a nivel internacional frente a la situación de los niños y las niñas y el conflicto armado. También logramos incidir y ser escuchados frente a la Justicia Especial para la Paz y atrevernos también a formar, a garantizar que los niños y las niñas se empoderen, participan en la construcción de paz en el país.